municipal, vamos a elegir los consejos ciudadanos y los secretarios o secretarios generales que en cada municipio, en cada pueblo, en cada ciudad se van a poner al frente de construir Podemos en lo local. Para nosotros esto es un momento importantísimo, porque es el momento de echar raíces, es el momento de estar en el territorio con los vecinos, con los ciudadanos. ¿Y por qué es tan importante estar en el territorio? Porque creemos que 2014 ha sido el año, vamos a recordar 2014 como el año de la descomposición institucional, del final de lo viejo y del agotamiento de lo viejo, de un sistema en el que creemos que los privilegiados han secuestrado la democracia, y 2015 puede ser definitivamente el año del cambio. Cuando decimos cambio, decimos el año de la construcción de una mayoría política nueva de ciudadanos y ciudadanas, una mayoría transversal, de ciudadanos que vienen de sitios muy diferentes y que dicen hay que recuperar la soberanía para poner las instituciones al servicio de la gente. Por eso nosotros vamos a abrir el año con la movilización del día 31 de enero en Madrid, porque nos parece que si se acaba el ciclo de los privilegiados y es posible que se abra el ciclo del cambio, ese ciclo solo va a ser si es con el protagonismo de la gente. Así que nosotros vamos a abrir el año con el protagonismo de la gente, convocando a la gente a marchar en un año que creemos que puede ser decisivo para la historia de España. En un momento de grave crisis social, en el que muchas familias no tienen ni siquiera seguro si van a llegar a fin de mes, y de grave crisis democrática, en el que unos pocos se atrincheran en las instituciones y tienen incluso problemas con que los jueces o los periodistas hagan su trabajo con normalidad, en un año así creemos que es más importante que nunca el protagonismo ciudadano. Íñigo, yo tenía dos preguntas básicas rápidas. Valoración del partido, uno del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, y dos del hecho de la sede del PP. Sobre lo primero, nosotros lo que creemos es que los gobiernos responsables tienden puentes entre los pueblos, y los gobiernos irresponsables rompen relaciones entre países o dificultan las relaciones entre países. Si eso lo hubiera hecho Obama en nuestro país, lo habrían acusado seguramente de cosas terribles. Nos parece que sí, simplemente estamos hablando de gobiernos responsables tendiendo puentes de entendimiento en vez de romper. Y sobre la segunda pregunta, nosotros hemos dicho dos cosas muy claras. Hemos dicho, por una parte, no se tiene que jugar políticamente con hechos tan graves. Este hecho es muy grave y es claramente condenable. Junto con eso decimos, en España está habiendo un caldo de cultivo muy complicado, con mucha desesperación para mucha gente. ¿Significa esto justificar o entender en modo alguno lo que ha sucedido? Por supuesto que no. Significa decir, junto a que es terrible, significa decir que hay mucha gente, demasiada gente desesperada durante demasiado tiempo en España. Lo estamos haciendo ya, creemos que el pacto que hace falta, el pacto social para recomponer en España, pero también el pacto entre territorios es un pacto entre ciudadanos, no es un pacto entre ellos. Nosotros no salimos a ver con razón porque creemos que son culpables de aplicar políticas que hacen la vida más difícil a la gente de manera inútil, porque así además no se sale de la crisis, creciendo no se sale de la crisis. Eso significa que a nosotros no nos van a dar pactos con élites, nos van a dar pactos con ciudadanos. ¿Cómo significan los pactos con ciudadanos? Haciendo que sean en nuestra constitución de poder, los ciudadanos siempre nos conceden cada cosa más justa, el programa, dejando que Podemos pueda ser la herramienta, el instrumento de una diferente. Y eso es lo que decíamos aquí en la constitución de los municipios y de la comunidad, pero también lo que estaban diciendo los compañeros y lo que estamos haciendo en Barcelona. Puede ser que frente al atrincheramiento de unos y otros, Podemos se convierta en el puente de diálogo y de transmisión de Pues nada, gracias. Gracias, Pablo. Juan Carlos por Madrid. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Sí. Gracias. Voy a estar.